Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Cuál creen que es la relación que existe entre el papel como soporte, como lo conocemos, y el desarrollo histórico de la literatura y de la cultura en los siglos precedentes? ¿De qué manera influyó que el papel apareciera en el momento histórico que lo hizo y cambiara a otros soportes? ¿Cuáles eran esos otros soportes más famosos del momento? ¿Qué relación existe entre el papel y la imprenta en cuanto a soporte y dispositivo de reproducibilidad técnica? ¿Qué relación análoga estamos viendo en este momento entre lo impreso y lo digital? ¿Podemos decir que el PDF es un heredero legítimo del papiro o pertenecen a dos tradiciones intelectuales, académicas, artísticas distintas y completamente separadas? Bueno, por favor, acompáñenos a abordar estos y otros asuntos, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Por principio, el soporte del papel no es realmente tan antiguo, ¿cierto? Por lo menos si tenemos en cuenta la línea cronológica de la historia, pero sí ya tiene, sobre todo en Occidente, ya rebasa el milenio, ¿no? Y también, y la imprenta es relativamente más reciente, pero también ayudó mucho a la difusión de ciertas ideas, no solamente literarias, sino políticas, religiosas. Se imprimió la Biblia, comenzaron a imprimir los diferentes manifiestos de los pensadores y todo lo demás. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y esos grandes saltos que se daban, tanto cuantitativos como cualitativos, con el papel y con la imprenta, cómo ocurrían en la antigüedad? Entonces, en la antigüedad los primeros soportes eh, eran bastante más elaborados y más costosos. El papiro, cuya invención y cuyo uso más extendido, pues se debe también a los egipcios, pero el papiro tenía como una debilidad, ¿cierto? En cuanto a soporte como tal, no era un soporte muy resistente, no era un soporte muy barato, era costoso y era frágil. El pergamino, elaborado sobre pieles de animales, ¿cierto? De cabra, de ternero, eh, esa clase de soportes, era más resistente, pero era limitado por el origen animal de ese soporte. Entonces, y además, ambos estaban reservados para unas élites religiosas y políticas, no para un gran acceso de la comunidad. Entonces, la literatura, la que existía en ese momento, era un privilegio reservado para unos pocos. Y no hablemos ya de los procesos de alfabetización prácticamente nulos. En este orden de ideas irrumpe el papel en medio del aislacionismo cultural chino. El papel aparece en el año 105 después de Cristo. Se tiene que ver su origen con las observaciones que realizó Kai Lung. Kai Lung era un eunuco y un consejero imperial de chino, pues del emperador He de la dinastía Han. Y él fue el primero este emperador fue el primero que instaló una fábrica de papel en la historia, en toda la historia de la humanidad, en la provincia china de Honan. Y también existen algunas crónicas chinas de la dinastía Han del siglo I, donde se puede ver que los soportes anteriores que habían era el bambú o los retales de seda. Pero entonces este funcionario, Kai Lung, comienza a observar que estos materiales no eran quizá los mejores para la escritura y comienza a observar eh, las cortezas de los árboles, el cáñamo, incluso los paños deshechos, y le presenta este nuevo sistema a su emperador en una nueva superficie, un nuevo soporte, el papel. Este secreto estuvo guardado, como muchos de los secretos orientales, durante varios siglos. Es únicamente y por un hecho prácticamente fortuito accidental, porque era un secreto que ellos tenían guardado. Los árabes conocen este producto en el siglo VIII y se convierten en difusores a partir del año 751. ¿Esto por qué ocurre? Porque hay una batalla donde ellos capturan a una fuerza expedicionaria china en la parte asiática, pues, del Asia musulmana de ese momento. Se dirigían a Samarcanda, creo que se llamaba esa ciudad, donde efectivamente
se convirtió pues en un centro de la vida cultural de esta Asia musulmana, y allí ellos, con estos chinos que habían capturado, algunos eran fabricantes de papel y les sacaron el secreto. Y no tardaron mucho en esta invención del papel en llevarla a Bagdad. De allí son los musulmanes los que lo introducen en Europa, siendo España el primer país donde eso sucede, imprimiéndose un misal, que es el primer manuscrito europeo escrito en papel. Es el más antiguo pues, de los europeos. Y se establece una fábrica también de papel europea, también en España, cuyo papel era de algodón y que se volvió especialmente famoso a partir del año 1150. Vemos que pasa por Italia, llega después a Inglaterra, se va extendiendo realmente por una serie de ventajas técnicas que tiene este dispositivo, que es más barato, el papel de producir, más liviano, de una mayor replicabilidad, sobre todo después de la imprenta, de lo que vamos a hablar inmediatamente. De alguna forma permitió que la escritura y la literatura saliera de los templos y de los palacios. Entonces, no solamente transforma el tipo de soporte, ya no el quebradizo frágil papiro, ¿cierto? Ni el pergamino, sino uno mucho más fácil, un dispositivo mucho más sencillo y más manipulable, nunca mejor dicho, soporte de papel. Sin embargo, no es sino con la imprenta de Gutenberg donde se da la multiplicación de la palabra escrita por medio de un instrumento técnico que permitía reproducir lo que ya estaba escrito. Esto, la prensa tipográfica de Gutenberg, permite reproducir libros en masa y con fidelidad. Vamos a recordar que en la época previa a la imprenta de Gutenberg ya sabemos que había papel, ¿cierto? Lo de Gutenberg ocurre en el siglo XV, pero el papel ingresa a Europa un par de siglos antes. Entonces, ¿cómo se transmitía, digamos, el conocimiento literario y sobre todo religioso, ¿no? de esa época, porque era la esfera predominante con la Iglesia Católica? Habían unos amanuenses, unas personas que tomaban dictado y iban escribían una letra muy confusa, que era la letra gótica, y aparte a mano, tenga usted en cuenta la caligrafía de cada uno, que no podría no ser la mejor. Con Gutenberg se rompe ese modelo, se opta por una caligrafía latina mucho más legible y se logra masificar. Al principio, poetas y humanistas desconfiaron de este nuevo método, pero luego vieron su potencial y se apoderaron también del mismo para usos no solamente políticos o religiosos. También cambió los aspectos de la vida, cambió el hábito de la lectura. ¿Por qué? Porque si ustedes bien recordarán, la lectura se hacía de manera oral, la lectura silenciosa no era la norma. Ya usted con un libro podía leer en un espacio más privado y podía leer usted solo. Eso permitió de alguna forma más intimidad para el lector. Y democratizó el saber. También incentivó, por supuesto, el comercio, aunque también algunas otras cuestiones fueron cambiando. Por ejemplo, las miniaturas tan cuidadosamente elaboradas fueron cambiando, lógicamente fueron desplazadas por la tecnología que en ese momento pues supuso la imprenta, y obras como El cancionero de Petrarca de 1470 obras literarias en sí comenzaron a masificarse. Entonces, de esta manera nos damos cuenta la importancia de un dispositivo. Algunos podrían decir que en esta época, digamos ya en nuestra época actual, también estamos experimentando un cambio análogo. Yo estaría de acuerdo en cierta medida, porque lo digital está desplazando a un formato impreso, lo digital que era impensable, ¿no? Porque lo digital presupone tecnología, presupone electricidad, presupone una serie de cosas que no existían en ese momento. Pero vemos que algunas cosas cambian y otras se conservan. Por ejemplo, el formato códex, este formato que nosotros tenemos para leer, se ha conservado en lo digital. Así lo impreso vaya desapareciendo, que no va a ser algo tampoco masivo, algo instantáneo, ¿no? Sino que va a tener unas etapas. Incluso tenemos otros formatos nuevos, el ebook, el audiolibro, novelas pues narrativas interactivas. Hay una literatura audiovisual.
Estos nuevos soportes presuponen unos desafíos, pero no presuponen la extinción de la literatura. Ahora, puede haber cierta nostalgia, ¿no? Como experimentaron los primeros que se enfrentaron y aprovecharon este formato. Es una invitación a tener en cuenta los nuevos formatos, las nuevas posibilidades, que inclusive los que son de unas generaciones mucho más nuevas que las nuestras, por ejemplo, que yo soy pues muy, muy analógico y muy del papel todavía para leer. De hecho, por ahí hay unos estudios, ya los profesores podrán confirmar o desmentir eso, que dicen que la atención que hay en el papel es, la retención y la atención es mucho mejor leyendo el papel impreso que el formato digital. De hecho, a mí me gusta más leer en el formato impreso, pero lo digital está aquí y llegó para quedarse. Así como el papel llegó para quedarse y la imprenta lo diseminó, el formato digital llegó para quedarse y las redes sociales del Internet lo disemina. Pero en el fondo la literatura continúa, se preserva, no importa el formato. A veces las cosas entre más cambian, más se parecen. Nada hay nuevo bajo el sol. Sin embargo, quisiéramos por favor escuchar tu opinión. ¿Conocías esta evolución histórica de los soportes? ¿Cómo crees que importa cada soporte? ¿Piensas que, si bien no hay una línea directa e ininterrumpida, sino con algunos sobresaltos, pero igual existe una conexión entre el PDF y el papiro? Déjanos por favor tus comentarios. Como siempre, agradecemos pues su compañía. Los invitamos a suscribirse al canal, por favor. Los invitamos a activar la campanita para estar notificados cuando tengamos algún tipo de video, un nuevo contenido. También a compartir el contenido, a comentar, que es bastante importante para la interacción. No siendo más por el momento, como siempre, un gusto compartir con ustedes. Nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.